El propósito de las metas internacionales de seguridad del paciente es promover acciones específicas para mejorar la seguridad de los pacientes. Las metas destacan problemas relevantes dentro de la atención médica y describen soluciones que abarcan a todo el sistema, basadas tanto en evidencia como en el conocimiento de expertos. Las metas están estructuradas de la misma manera que los demás apartados, incluyen un estándar, un propósito y elementos medibles. Las metas se califican en forma similar a los demás estándares como cumple, cumple parcialmente o no cumple. Y de acuerdo con las reglas de decisión para dictaminar la certificación de hospitales aprobadas por el Consejo de Salubridad General, se señalan como estándares indispensables. Las metas y sus objetivos son: 1. Identificar correctamente a los pacientes. Objetivo: mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Pueden ocurrir errores que involucren al paciente equivocado en prácticamente todas las actividades relacionadas con la atención del paciente. Los pacientes pueden estar sedados, desorientados o no estar del todo alertas, pueden ser cambiados de cama, de habitación o de lugar físico dentro del hospital. Y pueden padecer discapacidades sensoriales o estar en condiciones que pueden inducir a errores en cuanto a la identificación correcta. Elementos medibles de la meta 1. 1. Se ha identificado el proceso de identificación del paciente con al menos el uso de 2 datos de identificación que no incluyan la ubicación física del paciente. 2. El proceso describe la forma de identificar a pacientes desconocidos, recién nacidos, productos de embarazos múltiples y cualquier otra posible variante. 3. Los pacientes son identificados antes de administrar los medicamentos. 4. Los pacientes se han identificado antes de administrar sangre y hemocomponentes. 5. Los pacientes son identificados antes de la realización de estudios de gabinete. 6. Los pacientes son identificados antes de extraerles sangre u otras muestras para análisis clínicos. 7. Los pacientes son identificados antes de proporcionarles tratamientos y realizarles procedimientos. 8. Los pacientes son identificados antes de la dotación de dietas. Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva. Este es, al igual que todas las metas internacionales de seguridad de los pacientes, un estándar indispensable. Su objetivo es prevenir errores por órdenes verbales y telefónicas. Cuando la comunicación es efectiva, lo cual implica que sea oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye errores y da como resultado una mejora en la seguridad del paciente. La comunicación puede ser electrónica, oral o escrita. Las comunicaciones más propensas al error son las órdenes o indicaciones de atención al paciente dadas verbalmente y por teléfono. Otro tipo de comunicación propensa al error es la información de resultados de laboratorio o gabinete, como por ejemplo que el laboratorio clínico llame a la unidad de atención al paciente para informar los resultados de un análisis solicitado por el servicio de urgencias. Se debe contar con un lugar estandarizado para escribir las órdenes o indicaciones y los resultados del laboratorio o gabinete dados de manera verbal o telefónica, así como con una hoja formato común y en un lugar uniforme dentro del expediente clínico. La política o procedimiento para cuando el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar no sea posible, por ejemplo, sala de operaciones, urgencias, unidad de cuidados intensivos. Elementos medibles de la meta 2. Existen políticas o procedimientos que aseguran la precisión de las indicaciones y resultados de laboratorio o gabinete dados de manera verbal o telefónica, y estas políticas exigen el uso del proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar, establecen un lugar estandarizado para escribir las órdenes o indicaciones y los resultados de laboratorio y gabinete dados de manera verbal o telefónica. La práctica es consistente con las políticas y procedimientos en todo el establecimiento. El receptor escucha y escribe la indicación o el resultado de laboratorio y gabinete. El receptor lee la indicación o el resultado de laboratorio y gabinete. La indicación o el resultado son confirmados por la persona que los dio.
La meta 3 se refiere a mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Principalmente prevenir errores de medicación con electrolitos concentrados. Su propósito es garantizar la seguridad del paciente. Los electrolitos concentrados deben estar en la farmacia. Se debe desarrollar una política o un procedimiento para evitar la colocación de electrolitos concentrados en áreas de atención al paciente, donde puedan ocurrir errores de administración. En las áreas donde son necesarios como urgencias, terapia intensiva o quirófano, deben etiquetarlos en forma clara y almacenarlos con acceso restringido. En las áreas donde se administren electrolitos concentrados se debe contar con acciones específicas o estrategias para prevenir errores de medicación durante la preparación y administración de los medicamentos. Una de las buenas prácticas basadas en la evidencia más utilizada es la doble verificación o doble chequeo de los procesos de preparación y administración de los medicamentos de alto riesgo por personal calificado. Según estudios del Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos, la implementación de esta práctica logra detectar aproximadamente el 95% de los errores. Además de los electrolitos concentrados, la organización utiliza la doble verificación para al menos los siguientes medicamentos de alto riesgo: citotóxicos, medicamentos radiactivos, insulinas, anticoagulantes, entre otros. Los elementos medibles de la meta 3 son los siguientes. 1. Existen políticas o procedimientos que guían la ubicación, etiquetado y resguardo de electrolitos concentrados. 2. Existen políticas y procedimientos que guían las acciones específicas o estrategias que se llevarán a cabo para prevenir errores de medicación durante su preparación y la administración. 3. La práctica es consistente con las políticas y procedimientos en todo el establecimiento. 4. No hay electrolitos concentrados en áreas de atención al paciente, salvo que sean necesarios desde el punto de vista clínico. 5. Se utiliza la doble verificación en los procesos de preparación y administración de electrolitos concentrados. 6. Se utiliza la doble verificación en al menos los siguientes medicamentos de alto riesgo: citotóxicos, medicamentos radiactivos, insulinas, anticoagulantes. La meta 4 se refiere a garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Su objetivo es prevenir errores que involucren cirugías en el sitio incorrecto, con el procedimiento incorrecto y al paciente incorrecto. Estos errores son el resultado frecuente de una comunicación deficiente o inadecuada entre los miembros del equipo quirúrgico. Falta de participación del paciente en el marcado del sitio quirúrgico. Ausencia de procedimientos de verificación del sitio de la operación. Evaluación inadecuada del paciente. Así como de la revisión inadecuada del expediente clínico por letra ilegible y el uso de abreviaturas. Es preciso desarrollar una política o un procedimiento efectivo para la eliminación de este problema. Los procesos esenciales del protocolo universal incluyen el marcado del sitio quirúrgico, un proceso de verificación preoperatorio, tiempo fuera o time-out, que tiene lugar justo antes del comienzo de un procedimiento quirúrgico. El marcado del sitio quirúrgico debe contar con las siguientes condiciones. 1. Involucrar la participación del paciente, de ser posible, estando el paciente despierto y consciente. 2. Que permanezca después del lavado quirúrgico. 3. La marca debe ser la misma en toda la organización. 4. Debe ser efectuada por alguna de las personas que llevará a cabo el procedimiento. 5. Visible una vez que el paciente esté preparado y cubierto. El marcado quirúrgico puede omitirse en los siguientes casos. 1. Lesiones claramente visibles, por ejemplo, fracturas expuestas o tumoraciones evidentes. 2. En procedimientos de mínima invasión que impliquen la intervención de un órgano interno bilateral, ya sea que la vía de acceso sea percutánea o por un orificio natural, a menos que la organización defina que en estos casos se llevará a cabo marcaje documental. El marcado se puede realizar de manera documental únicamente en los siguientes casos. Pacientes que no aceptan el marcado en la piel. Cuando es técnica o anatómicamente imposible, por ejemplo en mucosas o perineo.
en procedimientos dentales, en prematuros ya que pudiera causar una marca permanente. El propósito del proceso de verificación preoperatorio es asegurar 1. El procedimiento y el paciente correctos. 2. La disponibilidad de todos los documentos, imágenes y estudios relevantes y que estén debidamente identificados. 3. La presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos o implantes especiales necesarios. 4. El marcado de sitio quirúrgico, si corresponde. 5. Alergias. 6. Riesgo de hemorragia, entre otros. El tiempo fuera o timeout es la confirmación de la información en el momento inmediatamente previo al inicio del procedimiento, permite resolver cualquier duda o confusión. Lo esencial mínimo a confirmar es el sitio, el procedimiento y el paciente correctos. La confirmación se lleva a cabo en el lugar donde se realiza el procedimiento, justo antes de comenzar, e implica la participación de todo el equipo quirúrgico. El establecimiento determina el modo en que el proceso será documentado. Elementos medibles de la Meta 4. Existen las políticas o procedimientos que estandarizan el uso del protocolo universal, a fin de asegurar el sitio correcto, el procedimiento correcto y el paciente correcto, incluyendo procedimientos invasivos y de alto riesgo realizados fuera de la sala de operaciones. Se emplea una marca estandarizada para la identificación del sitio quirúrgico. El paciente participa en el proceso de marcado, cuando es posible. Se emplea una lista de verificación para asegurar al menos los elementos establecidos en el propósito del estándar. Se realiza y se documenta el tiempo fuera o timeout, con el personal que participará en el procedimiento y justo antes de iniciarlo. Se cuenta con un listado de los procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo en los que se haya establecido la realización del protocolo universal o al menos del tiempo fuera o timeout. La Meta 5 es un estándar indispensable y su objetivo es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica a través de un programa efectivo de higiene de las manos. Su propósito es la prevención y el control de infecciones asociadas con la atención médica. Los índices en aumento comunes a todas las áreas del hospital incluyen infecciones de las vías urinarias, asociadas con el uso de catéteres, bacteremias y neumonía, la cual está a menudo asociadas con la respiración asistida. Lo fundamental para erradicar estas y otras infecciones asociadas con la atención médica es la higiene adecuada de las manos. Por lo que a continuación les presentamos esta técnica. La técnica de lavado de manos dura entre 40 y 60 segundos. Iniciamos mojándonos las manos, y el paso número 1 es aplicar jabón para cubrir todas las superficies de las manos. El paso número 2, frotarse las palmas de las manos entre sí. El paso número 3, frótese en la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. El paso número 4, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 5. Frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. 6. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación, y viceversa. 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 8. Enjuáguese las manos. 9. Séquese con una toalla de un solo uso. 10. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 11. Ahora sus manos son seguras. Es importante señalar que la técnica antes descrita se realiza en 5 momentos. Antes del contacto directo con el paciente. Antes de una tarea antiséptica o manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes. Después del contacto con fluidos o secreciones corporales. Después del contacto con el paciente. Después del contacto con objetos en el entorno del paciente. Elementos medibles. 1. La organización adoptó guías para la higiene de manos actualmente publicadas y generalmente aceptadas. 2. La organización implementa un programa efectivo para la higiene de manos. 3. Se desarrollan políticas y procedimientos para reducir continuamente el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. La Meta 6.
Es un estándar indispensable que se refiere a reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Su objetivo es evaluar y mitigar el riesgo de caídas en todos los pacientes. Las caídas son una de las causas más comunes que generan lesiones y daños en los pacientes hospitalizados. Se debe evaluar el riesgo de caídas y reducir la probabilidad de la ocurrencia. Se toman en cuenta los antecedentes de caídas, el estado posquirúrgico, los adultos mayores, una revisión del consumo de alcohol y medicamentos, una evaluación de la marcha y el equilibrio, y los apoyos empleados por el paciente para caminar. La evaluación del riesgo de caída se realiza como parte del tamizaje en el servicio de urgencias y la evaluación inicial del paciente hospitalizado. Se reevalúa a cada cambio de turno, cambio de área o servicio o cambio en el estado de salud. Elementos medibles de la meta 6. 1. Existen políticas o procedimientos para evaluar y mitigar el riesgo de caídas en todos los pacientes. 2. La evaluación de tamizaje del paciente en urgencias y la evaluación inicial del paciente hospitalizado incluye la identificación del riesgo de caídas. 3. Se reevalúa el riesgo de caídas de cada paciente al menos en cada cambio de turno, cambio de área o servicio y cambio en el estado de salud. 4. Como resultado de la evaluación y reevaluación del riesgo de caídas, se implementan las medidas necesarias tendientes a mitigar el riesgo de caídas. 5. La práctica es consistente con las políticas y procedimientos en todo el establecimiento.